Título, el tema demografía. Ese peluchín. Muy bien. Entonces, chicos, hoy tenemos que hacer el tema de demografía. Hoy vamos a hablar de la población. Hoy vamos a hablar un poquito de la población y de repente por ahí, ¿qué tanto le podemos mencionar? Ah, ya mándale saludos también a Peluchín. Manda saludos a Peluchín. Muy bien. Listo. A ver, vamos a poner como título demografía. Demografía. Listo, listo. A ver, profe, comencemos, profe, de frente nomás. Ya, muy bien. Entonces, cuando hablamos de la demografía, primero tenemos que saber qué es eso, ¿no? ¿Qué es la demografía, profe? ¿Qué debemos entender por demo? Ah, la palabra demo es población y grafía significa descripción. Entonces, la demografía hace referencia a qué es la ciencia que se va a encargar de la población. Pero decirle así, población muy fácil, pues. Ujú. ¿No mando material, dicen? No, sí, sí mandé, sí mandé, sí mandé. Claro, claro. No le hicieron llegar, quizás. Pero no te preocupes, te lo mando por acá, te lo mando por acá. Muy bien. Entonces, la demografía es la ciencia que estudia, es la ciencia que estudia entonces a la población. Pero específicamente, ¿qué estudia de la población? ¿Estudia cómo se llaman? ¿Estudia, no sé, qué estudia la población? Todo eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, la demografía es una ciencia, pero es una ciencia que estudia la cuantificación. Recuerda, cuando nosotros hablamos de la cuantificación, cuando hablamos de la cuantificación nos referimos a la cantidad. Chicos, ¿alguien sabe más o menos cuántos somos en el Perú? Aproximadamente. No te digo de manera real, obviamente, pero ¿tienes un aprox de cuántos seremos en el Perú? ¿Seremos 100.000 acaso? ¿Seremos 1 millón? ¿2 millones? ¿1.000 millones, profe? No, chicos. En el Perú somos alrededor de 31 millones, más o menos. Según el censo 2017 fuimos 32 millones, incluidos venezolanos. Y pues ahora se calcula que debemos estar bordeando los 33 millones, más o menos. Entonces, estudia la cuantificación y también la dinámica poblacional. Y también entonces dile que estudia la dinámica poblacional. Profe, ¿a qué nos referimos con la dinámica poblacional? Chicos, cuando decimos dinámica poblacional, nos referimos al cambio de la estructura de la población. Por ejemplo, la población, te comento, no siempre estuvo acá en la costa. ¿Que no, profe? No. La población estuvo en la sierra, estuvo en la zona andina. Hasta la década del 70, hasta la década del 60 estuvo acá en la zona andina. Pero ¿qué ocurría? Contexto, historia. En el Perú, ¿qué ocurrió en los 70? Reforma agraria. ¿Qué generó esto en la sierra? Desigualdad social. ¿Qué pasó en la sierra? Terrorismo. Y no solamente terrorismo, también los militares, los militares también abusaban de la zona andina. Entonces, ¿qué hacía la abuelita de aquel entonces? Uy, no, mis hijos no pueden vivir eso, pues hay que mandarlos a la capital, hay que mandarlos a Lima, ya es más seguro. Claro, por la cual fue criticada la presidenta hace unas semanas por haber generado, ¿qué cosa? Una ley donde los militares de aquella época terminaron absueltos de los problemas que en un momento se suscitaron. No sé si has visto, ¿no? Entonces, chicos, entenderás de que las personas que llegaron en esa época por esos problemas sociales fueron las personas que llegaron a Lima, se expandieron por Lima y generaron toda esta migración. Nosotros somos resultados de esa migración.
Claro, de repente por ahí Mijael, ¿no? De repente Mijael es nieto de un huancaíno, de un ayacuchano, de un huancabelicano. Profe, mi abuelito vino de allá, de Cajamarca. Mi abuelito vino de Puno, profe. Llegamos. Llegaron nuestros abuelos, se acentuaron en Lima y empezaron, pues obviamente, chicos, a generar la migración que hoy vamos a hablar. Ah, mira, Cajamarca, claro, claro. Cajamarca es uno de los departamentos que ha tenido mucha emigración. Es decir, que el departamento donde la población sale más es de Cajamarca. En esta clase somos 30 personas. Es posible que no solo Mijael tenga descendencia cajamarquina, sino hayan muchos más todavía, porque es el departamento que más personas ha expulsado en los últimos 30 años promedio, para hacerlo más fácil. ¿Ya? Entonces, chicos, esa es la dinámica poblacional. La dinámica poblacional se refiere a cómo cambia la población en el tiempo. En los últimos 60 años hemos visto cómo la población andina se centró ahora en la costa. Los nuevos costeños, los nuevos limeños, no somos descendientes exclusivos de esta zona. Los nuevos limeños somos descendientes de los migrantes andinos y amazónicos que llegaron a esta capital por la búsqueda de un mejor futuro. Y nosotros lo estamos logrando, chicos, ¿cierto? Tú que ahora estás buscando una carrera en la universidad, tú que estás ahora buscando ser sanmarquino, entonces estamos cumpliendo la mentalidad con la que alguna vez el abuelo lo pensó. No lo pudo hacer quizás por los problemas del contexto social de la época. Entonces, eso es la demografía. Pero esa demografía también, chicos, entenderán que toda la información lo vamos a obtener a través de algo llamado censos. Entonces, vamos a decirle así. Recuerda entonces, un datito. Los censos, los censos, los censos son convocados, 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 invocados, profe. Ahí está, son convocados por el INEI, por el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, por el INEI. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, chicos. Entonces el INEI hace un llamado para que ya tengamos que hacer un censo. Profe, ¿cada cuánto tiempo se tiene que dar un censo? Según ley, porque hay una ley para esto, se llama la ley de los censos. Entonces, chicos, según la ley de los censos, vamos a poner por acá, según la ley de los censos, según la ley de los censos se tiene que dar cada 10 años. Cada 10 años. Listo. Profe, cada 10 años, sí, cada 10 años tiene que darse un censo. ¿Cuándo fue el último censo, profe? Bueno, el último censo, chicos, ustedes, pues fue hace ya 8 años. Tú que tienes 15 años, tú que tienes 16 años, eras pequeño, pero estoy seguro que tienes una idea de cómo fue el censo en aquella ocasión. Esto de acá, esta ley se da en el 60 de 1900. Si se da en el 60, ese mismo año no hubo censo. El censo se dio en el 61, o sea, el siguiente año. Significa 10 años después, tiene que darse un censo, ¿cierto? Ya, pero el siguiente censo se dio en el 72. Aguanta, profe, pero 61, 72 no hay 10 años, profe, hay 11. Exacto, se retrasaron un año. ¿Pero qué es un año en el Perú? Muy bien. Entonces, siguiente, 10 años, 82. Pero dijeron, oye, si nos hemos atrasado uno, ¿qué te parece si nos adelantamos uno? Y así no pasó nada con respecto al primero. Y habrán pasado 20 años. El siguiente censo debió darse en el 91, pero se da en el 93. Profe, ¿por qué? Terrorismo en el Perú. Abimael Guzmán cayó en el 92. Entonces teníamos que hacer un censo ya. El siguiente censo debió darse en el 2003, pero se dio en el 2005. Este censo fue un error total, así que tuvo que hacerse un censo en el 2007.
Y después de 2007, el censo que viene es el 2017. La única vez que la ley de 10 años se cumplió fue entre el censo 2007 al censo 2017. Porque este año hay censo 2025, estamos en plena encuesta ahorita. De repente alguno de ustedes ya llegó a encuestarte ya. El encuestador de ahora ya no viene con un papel para hacerte preguntas, sino viene con una tablet, ¿no? Y todos los datos llegan a la tablet y se cuantifican de manera eh, más rápida, que es la palabra. Pero, profe, ¿por qué no se cumplió ahora del 17 al 25? Se ha pasado solo 8 años. Sí, lo que pasa, chicos, que entenderás que hemos vivido pandemia. Así que necesitamos saber cómo cambió el Perú en estos últimos años debido a la pandemia. Ahí está. Ah, ¿te escondían cuando había censo? No, ¿por qué? Ahí está. Claro, qué raro, qué raro. ¿Menos gente? No. No, no creo. Pero ahí tenemos. Ahora, tenemos tipos de censo también. Tenemos tipos de censo. Tenemos tipos de censo. Tenemos tipos de censo. Tenemos dos tipos de censo. Ahí está, partido en bomba. Tenemos dos tipos de censo. ¿Qué censo van a hacer? Vamos a encontrar un censo de hecho y un censo de derecho. Encontramos un censo de hecho, tenemos un censo de hecho y un censo de derecho. Tenemos un censo de hecho y un censo de derecho. Profe, ¿cuál es la diferencia? Al censo de hecho se le llama facto, se llama censo de facto. Y al censo de derecho le llama censo de jure. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el censo de facto lo que hace entonces es se empadrona, ponemos así entonces, se empadrona, se empadrona en el lugar, se empadrona en el lugar, durante el censo. ¿Qué te encuentres durante el censo? Se empadrona en el lugar que te ubiques, ubícate, que te ubiques durante el censo, que te ubiques durante el censo. O sea, durante el censo, ¿dónde estabas? Profe, estaba en mi casa. Muy bien, se te va a empadronar ahí mismo. En otras palabras, se empadrona en el lugar donde amaneciste la noche anterior al censo. Profe, si amanecí no en mi casa, sino ese día, pues justo amanecí de repente en la casa de la abuelita, fue a visitar a mis tías o a mis tíos. Ah, ya. Entonces se te encuesta en el lugar donde amaneciste la noche anterior al censo. Se te encuesta en la casa de la abuelita. No es necesario que vayas a tu casa. Si amaneces en la casa de un amigo, ya, ahí mismo se te encuesta. No hay ningún problema. En el censo de derecho, en el censo de derecho, tenemos que encuestar ¿dónde? Tenemos que encuestar, chicos, en el censo de derecho en tu casa, en tu residencia, es decir, en tu propiedad. A eso se le dice también en tu propiedad. Sí, también, en tu propiedad. Entonces, claro. Entonces, cuando se empadrona en el lugar de tu residencia, bueno, entonces así, acá se empadrona en el lugar de tu residencia. Se empadrona en el lugar de tu residencia, de tu casa, de tu predio. Y acá normalmente dura más de un día. Más de un día.
En el censo de hecho, en el censo de hecho, chicos, solo se encuesta una mañana, una tarde, un solo día. En el censo de facto, todo pasa en un domingo. El censo de derecho no. El censo de derecho dura más de un día. La del 2005, en el censo 2005, duró un mes. Se te iba a visitar una vez en un domingo y teníamos que encontrarte ese domingo. Si no estabas ese domingo, yo volvía el siguiente domingo y así durante 3 domingos más. Este año, nuestro censo, chicos, ¿qué censo será? ¿Un censo de hecho o un censo de derecho? ¿Cuál de los dos tipos de censo crees que sea este último censo? El que estamos viviendo ahorita, por ejemplo. Y será un censo de derecho. Muy bien, es un censo de derecho. Porque este censo no se está dando un domingo. Este censo se da hasta octubre. Agosto, septiembre, octubre. Entonces, chicos, tenemos hasta octubre para encuestarnos, para empadronarnos. Seguro alguno de ustedes ya fue encuestado ya. Si ya llegaron a tu casa, es que estás en una zona accesible. Ahí está. Y si todavía no llegan a tu casa, pues significa que, ¿qué significa, profe? Que vivimos en un cerrito, chicos. Lastimosamente. Claro. Ahora, censo, último. Estamos viviéndolo. Estamos en pleno censo. El último censo es este año, 2025, y estamos viviendo el número 13. Tenemos el censo número 13 de población, pero al mismo tiempo también estamos realizando el censo número 8 de vivienda. Tenemos el censo número 8 de vivienda y el número 13 de población. ¿Qué preguntas de población estamos haciendo? Pues, ¿a qué se dedican? ¿Cuántos hermanos son? ¿Cuál es tu edad? ¿Cuántas personas viven en la casa? ¿Qué raza te sientes? ¿Con qué raza te identificas? Creo que esa es la pregunta. Y en el censo de vivienda, profe, pues, ¿cómo está hecho tu casa? ¿De qué material está? ¿Qué servicios tienes? Si cuentas con servicios básicos como internet, agua, luz, desagüe. Si tienes de repente TV satelital. De repente alguno de ustedes tiene TV satelital, ¿no? Profe, yo tengo TV satelital, profe. Claro, ¿no? Nada que internet, nada, ¿no? Sino satelital. Claro, puede pasar. Entonces, todas esas cositas van a ser entonces, chicos, para limitar qué cosa, para ver qué cosa, para ver la calidad de vida, pues. Podemos saber la calidad de vida de una población dependiendo las cosas que tiene. Si tiene cosas que normalmente consideramos los adecuados, significa que la calidad de vida de ese lugar es la correcta. Conclusión, pues están saliendo de cierto nivel socioeconómico. ¿Por qué cuando se dio el gobierno de Vizcarra y se empezaron a dar bonos para la familia que no pudieron trabajar? ¿Por qué algunas familias recibieron y otras familias no? ¿Te has preguntado? Porque se ve el nivel socioeconómico. Claro. Y dependiendo el nivel socioeconómico que vamos a determinar, pues chicos, vamos a generar esos bonos. Claro, eso es floro, es. Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de alguien por decir, pero profe, mi vecino tiene 5 carros, tiene una casa de 10 pisos, profe, y aún así le dieron bono. Lo que pasa es que en esos casos son especiales, porque no hablamos de casos particulares también, sino hablamos de toda la comunidad. Si la comunidad entra a una extrema pobreza o a un nivel de pobreza, entonces esa familia fácilmente tiene ayuda del Estado. Claro. Todo depende del lugar, del contexto donde vivimos, donde vamos a vivir. Y también influye obviamente la condición de cada casa nuestra. Claro, de repente alguno de ustedes postuló por beca 18 y no le accedieron, ¿no? Dijeron, no, mira, tienes una casa de 10 pisos, ¿no? ¿Cómo te van a dar una beca, no? Entonces, el nivel socioeconómico influye.
Para las ayudas del Estado, sí. Por acá no dice, mi nivel socioeconómico dice que soy no pobre y no me dejan beca 18 dice. Sí, exacto, eso es correcto. Eso pasa. Suele ocurrir eso ahí. Por eso tienes que poner que estás en que vives en otro lugar, pues. Claro. Solamente para el registro. Hay que robarle al Estado nomás. No te preocupes. Dice, personas más pudientes que yo sí accedieron, dice. Uy, buena técnica, profe. No, es que tiene que ser estratégico, pues. Si vas a registrar una vivienda, no puede ser la vivienda donde vive, además una vivienda que está bien construida, pues. Si me tienes un familiar por ahí, de repente que viva por ahí, no sé, profe, vive en Caraballo, al fondo, profe, nueva invasión. Ya, pues ahí nomás pon los datos. Dice, profe, ¿y la Wikibeca para cuándo? Dice. Muy bien. Síguenos por Instagram, ahí viene la beca. Si el Estado nos roba, entonces nosotros también. Atentamente, Wikigeography. Claro. Intenté cambiar, pero nada, profe. Igual me botaba mi casa actual. Ya, bueno. Bueno, caballero, caballero. Claro, son ya cositas que pasan, pues. Ya, caballero. Pero mira, al menos eres no pobre. Vamos ahora con los indicadores demográficos. Ahí está. Vamos ahora entonces, chicos, con los indicadores demográficos. Tenemos entonces a los indicadores demográficos, a los indicadores demográficos. Ya está. Los indicadores demográficos son como muchos. Así que vamos a ver una por una. Dice, yo le sigo en IG y se sigo mi beca, dice Jael. Ah, ya, no te preocupes. Síguenos, síguenos. Ahí vienen, se vienen cositas. Muy bien, muy bien. Listo. A ver. Listo, chicos. Listo, listo. A ver, por acá veamos a la primera. Al primer indicador. Se llama población. Le vas a decir entonces, vamos a hablar de la población absoluta. Acá entonces mencionamos a la población absoluta. La población absoluta se refiere a la cantidad total de habitantes de un territorio. Dile entonces, es la cantidad total. Es la cantidad total de habitantes que presenta una región, que presenta un territorio. Y vamos a decirle lo siguiente, mira. La población absoluta es igual a la población que es censada, a la población censada, más una población. ¿Cómo que una población, profe? Claro. Lo que pasa es que la población absoluta no siempre es toda la población censada. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una población que no es censada. Siempre va a haber una población que no fue encuestada. ¿Y por qué no fue encuestada? Porque de repente ese día no estuvo en su casa. Quizás, ponte, esa población ese día trabajó. O quizás nuestro pueblo vive muy lejos, ¿no? Imagínate que tú vivas allá en el último cerro, Cerro 58. Mi límite es el cielo, ¿no? Ahí no llegamos. Y en zona rural pasa lo mismo. Hay zonas en la selva, según ustedes es de la selva, no dejar mentir, llegar de la capital a nuestro pueblo en la selva a veces es 2 días, 3 días y a pie. Llegan al Brain, el Brain, claro, en el Brain hay ciudades, pero también hay zona roja también. Entonces, chicos, a esa población se llama población omitida.
Hay una población que no puede ser encuestada por N razones. A esa población se llama población omitida. La población omitida es aquella población que sabemos que existe, pero no sabemos exactamente cuántos son. ¿Qué pasa con el vagabundo que está ahí en la calle? ¿Qué pasa de repente con el delincuente que está ahí? ¿Son encuestados? Tú vas a ir con tu tablet a encuestar al señor loco que está ahí en la esquina. No, es cierto. Esa población se omite. O sea, sabemos que existen, pero no los contamos. Si me escondieron en el armario, entonces soy población omitida. Sí, si te escondieron en el armario, eres de población omitida. Así es, Mijail. Oye, primera vez escucho eso, nunca había escuchado de eso. Sí, sí, sí. Pero voy a preguntar allá a los adultos, ¿por qué hacían eso anteriormente? Debe haber algo, ¿ah? Debe haber algo. De repente, no sé, en las noticias hablaba de algo. Debe ser por algo. Claro. Ahora, a nivel del mundo, a nivel mundial, el país más poblado, según la ONU, el día de hoy, es la India. Chicos, se dice que ya el más poblado ya no es China. ¿Por qué, profe? Es que China en los últimos 30 años al menos empezó a tener políticas para no tener tantos niños. Hace 30 años se pedía solo un niño por familia. Hace 20 se pidieron dos y ahora ya se pueden tener hasta tres niños en China. Entonces, China empezó a limitar la cantidad de hijos, pero la India nunca hizo eso. La India empezó a tener niños, normal, como siempre, porque recuerda, en la India tener muchas mujeres es común. Claro, puedes tener la cantidad de mujeres que puedes mantener. Claro, Mijael, te comento. Entonces, si quieres tener hijos además, eso en la India es algo que Dios así lo quiso. En la India, en la India, chicos, la abundancia es porque Dios así lo quiso. Claro, Dios ha querido que tengan mucha plata. Dios ha querido que tengan muchas mujeres. Dios así ha querido que tengan muchos hijos. Esa es la cultura india. Por eso entonces los hindú hoy debe ser el país más poblado. Se calcula 1.500 millones. 1.500 millones. El Perú solo 32 millones. Imagínate. China, 1.300 millones. El segundo país más poblado en la actualidad. China. Es por eso que en China, chicos, vamos a encontrar vamos a encontrar que la cantidad de jóvenes es tan alto porque eh, los jóvenes solo postulan una sola vez en su vida a la universidad, que en otros países asiáticos es algo similar. ¿No? Si no vamos a Japón, si no vamos a Corea del Sur, por ejemplo, son países de alrededor de más de 100 millones de habitantes. Japón tiene cerca de 120 millones de habitantes. Corea del Sur también tiene una gran cantidad de población, chicos. Si no me equivoco, es más que el Perú. A ver, tú googlea cuánta población es en Corea, que es una pequeña cosita muy chiquita. Pero al haber tanta población en un lugar, eso también determina que la competencia sea muy alta, pues. Por eso que allá en Japón, por ejemplo, tú debes haber visto, ¿no? Desde la preparatoria están teniendo un promedio. Si el promedio no alcanza para llegar a esa universidad, no podemos ir a postular a esa universidad. Pues tenemos que ir a otra carrera, a otra universidad con un promedio más bajo. O como el caso de Corea, de repente, Adriana, tú que ves doramas, tú has visto que ingresar a la universidad ya es todo un tema, ¿cierto? Es un lujo, ¿no? Hay personas que luchan por becas, no sé, deportivas, por becas de alguna otra manera, por la forma de ingresar. Claro, es fatal. Justamente, si no me equivoco, hoy se habla sobre los suicidios, ¿no? Y justamente uno de los países con mayor alta de suicidios, justamente es Japón, porque tanto en Japón o en Corea, esta cultura es tan demandante que si no cumplimos con los estándares de la sociedad, los jóvenes como ustedes se empiezan a saturar. Y terminamos, pues, sí, suele pasar, chicos. Solo hay un examen de admisión, dice uno al año, el examen define tu vida. Claro, si no vas a la universidad tienes otra forma que, pues, puede ser.
a lo que llamarían como institutos, algo así, ¿no? Por eso que en los animes ves que a veces el joven sabe que no tiene un buen futuro y dice, no, me voy a dedicar al comercio familiar, ¿no? Que es una tienda, que es de repente por ahí, no sé, una comida, ¿no? Un restaurante, ¿no? Algo así. Claro. El Gaokao. Muy bien, claro, claro, ahí está. Entonces ya sabes, India, China. El tercero es Estados Unidos. Y así, el último, el menos poblado del mundo se llama el Vaticano. Chicos, el menos poblado del mundo se llama el Vaticano. Es el más despoblado de todos. El Vaticano. Y a nivel nacional, el departamento más poblado del país, obviamente, es Lima. Lima es el más poblado. De ahí tenemos al departamento de Piura. Piura es el departamento más poblado después de Lima, después de la capital. Después está La Libertad, después está Puno, Cajamarca. Pero por allá lo último, el último más despoblado de todos, o sea, el que tenga menos población, se llama Madre de Dios. Madre de Dios, entonces chicos, se convierte en el departamento más despoblado del Perú. Estamos en la selva, así que creo que es lógico. ¿Por qué, profe, la selva? Porque la selva está inundada. Si está inundada, significa que no tiene áreas propicias para la construcción de viviendas. Esa es la razón. Vamos con los otros indicadores. Todavía tenemos, Mari, todavía tenemos más. A ver, listo. Dice, Arequipa debería ser el segundo país menos poblado del mundo, dice. No, nada que ver, ¿ah? Si Arequipa fuera un país, no sería el más despoblado. Arequipa tiene más o menos de población 1.200.000 habitantes, más o menos. Eso es menos de San Juan de Urigancho. San Juan de Urigancho es 1.400.000. Arequipa es 1.200.000. San Juan de Urigancho le gana a toda Arequipa. Claro. Y Arequipa está en el puesto 4, me parece. 4 o 5. Por ahí está. Así que no es cualquier cosa San Juan de Urigancho. Por eso que San Juan de Urigancho ha querido convertirse en provincia en muchas ocasiones. En provincia. Pero en todas las ocasiones ha sido rechazada. Ha querido ser provincia, pero siempre ha sido rechazada. Ajá, así es. Listo, segundo indicador. El segundo indicador se llama población. Le puedes llamar población relativa. Le vas a llamar entonces población relativa. A la población relativa también se le puede llamar densidad poblacional. También se puede llamar densidad. Y le vas a llamar densidad poblacional. Profe, pero no entiendo, ¿qué es la población relativa? La población relativa, le vamos a decir ahora, es el grado, es el grado de concentración, es el grado de concentración de habitantes, es el grado de concentración de habitantes, es el grado de concentración de habitantes. O sea, cómo la población está concentrada en un lugar. Por ejemplo, chicos. Cuando vemos, para esto tenemos que calcular primero dos indicadores. Bueno, tenemos que sacarlo así, mira. La población relativa es igual a qué, profe? Es igual a la población total sobre el territorio. Es igual a la población sobre el territorio.
Entonces vas a tener que dividirme a la población sobre el territorio. Y una vez que dividas va a salir la densidad. Por eso le dicen en algunos libros habitantes por kilómetro cuadrado. Por ejemplo, chicos, hay países donde la población es tan alta que el espacio es muy reducido, como el caso de Japón. Japón tiene cerca de 120 millones de habitantes y el país es tan pequeño como Loreto, o sea, igual de Loreto, para que te des una idea, pero tiene población 4 veces el Perú. Entenderás que en este espacio todo es reducido. ¿Pero por qué todo es reducido? Porque hay una gran cantidad de población, pues. Por eso, Cabito, las casitas en Japón, las camitas en Japón, en tus animes, todo es muy pequeño. No porque los japoneses sean pequeños, ¿ah? Sino porque el territorio es muy pequeño para ellos. Lo mismo que pasa en Corea. En Corea, tener una casa en Corea es complicado. Claro, pero eso se debe a que hoy la población está aumentando. Por ejemplo, en Lima, en la década de los 80, 90, empezaron a suscitarse nuevos distritos, ¿cierto? Nuevos distritos. ¿Y cómo eran los distritos al comienzo? Primer piso, pero cada vez hay más población, cada vez hay más personas. ¿Las casas siguen estando en un primer piso? No, ya no, ¿cierto? Las casas hoy son un segundo piso, un tercer piso, un condominio, un rascacielo en un futuro. Entonces, chicos, claro, el pedazo de tierra en esos lugares son extremadamente caros. Tener una casa es súper caro en esos lugares. No es como en el Perú no es tan caro como allá. Pero eso se debe a que hay mucha población en un territorio muy pequeño, en un territorio muy reducido. Entonces, conclusión, para que un lugar tenga mucha densidad poblacional, la población tiene que ser alta en un pequeño territorio. A nivel del mundo, a nivel del mundo, el país más poblado se llama Mónaco. Mónaco es un país europeo. Si nunca has escuchado de Mónaco, te comento, está dentro del país de Francia. En Mónaco vamos a encontrar, chicos, alrededor de 18.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Acá vamos a encontrar, entonces no te olvides, 18.000 habitantes por cada kilómetro cuadrado, o sea, es súper denso. Y el país menos denso se llama Mongolia. El país menos denso de todo se llama Mongolia. Profe, ¿y cuántos habitantes vamos a encontrar en Mongolia? Vamos a encontrar 2 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué significa un par de mongoles por kilómetro cuadrado? Eso vamos a encontrar en Mongolia. Acá hay más, dicen, no. Profe, pero Mónaco no es para gente. Claro, si has visto Madagascar 4, es la 4, ¿no? O la 3. En la 3 vamos a ver cómo los monos están invirtiendo, ¿no? Cómo están jugando. Claro, eso es Mónaco, pues. Una zona donde se maneja mucho dinero, donde están las apuestas. Claro, claro, claro. Ya vas a conocer por allá, Adriana. Claro, algún día vas a ir por allá, vas a ver. Claro, así es Mijail, así es Luis. Así que ya saben, Mónaco. Ahí está el dinero, ahí está la plata, profe. Claro, y a nivel Perú, a nivel nacional. A nivel Perú, el más denso es el Callao. Ah, porque es chiquito, profe. Exacto. En el Callao vamos a encontrar al menos unos 6.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Muy bien, muy bien. Claro, claro. Vamos ahí, carta mayor, carta mayor. Hmm. El segundo será Lima. Lima es el segundo como ciudad más poblada dentro del Perú. Claro. Lima es el más poblado entonces, que diga, más denso después del Callao. En Lima se calcula 400 habitantes por kilómetro cuadrado promedio. Pero el último de la cola, ¿cuál es la cola, profe? La cola es Madre de Dios. Acá encontramos un habitante por kilómetro cuadrado.
Y eso que uno estoy siendo positivo, porque en realidad es 0,8. Profe, ¿cómo, profe? ¿Un octavo de persona? ¿Qué? No, sino que en esos casos ya se utiliza 10. 8 personas por cada 10 kilómetros, porque hay más territorio que población en porcentaje. Siguiente indicador. Vamos, siguiente indicador. El siguiente indicador se llama tasa bruta de natalidad. Es la tasa bruta de natalidad. A ver, vamos a ver qué es esto ahora. Vamos entonces a ponerle por acá, número 3, la tasa bruta de natalidad. Profe, ¿y qué es eso? Sencillo. Ponle, es la cantidad, es la cantidad de nacimientos, es la cantidad de nacimientos en un año. Es la cantidad de nacimientos en un año por 1000 personas. O sea, por 1000 habitantes. Profe, ¿y cómo voy a determinar la fórmula? Sencillo. La fórmula la determinas así. La tasa de natalidad es igual a la cantidad de nacimientos, la cantidad de nacimientos, y lo vas a multiplicar por la población. Pero ojo, son nacimientos vivos, ¿ah? Si nacen muertos ya no sería natalidad, sería mortalidad. Y esto lo vas a multiplicar por 1000. Ahí está. Eso es la tasa de natalidad. La tasa de natalidad se refiere al número de niños que hay en un año por cada 1000 habitantes. No confundirla. A ver, vamos al cuarto. No confundirla con la tasa de fertilidad. A la tasa de fertilidad también se le puede llamar tasa de fecundidad. Tasa de fecundidad. Tasa de fertilidad o fecundidad. ¿A qué se refiere esto? Al número de hijos por mujer. Pues dile, es el número de hijos por mujer. Es el número de hijos por mujer. Y para eso también hay una fórmula. ¿Y cuál es la fórmula, profe? La fórmula es que ahora la población, vas a dividir la población por, disculpa, vas a dividir el número de nacimientos, vas a dividir entonces el número de nacimientos por la población femenina en edad fértil. Y se calcula que esta población femenina en edad fértil va a ir entre la edad de los 14 a los 49 años promedio. Y luego la multiplicas por 100. Ahí está. Claro. Pero ¿qué ha estado pasando en los últimos años, chicos? En los últimos años, las mujeres no quieren tener niños. Así que la tasa de fertilidad en el Perú y en el mundo de forma general ha estado disminuyendo. Ha estado disminuyendo. Las mujeres no quieren tener niños. ¿Por qué, profe? Es que ya no hay tiempo, debido a que hoy la mujer tiene mayor papel en la sociedad que antes. Claro, la abuelita de aquel entonces, pregúntale, abuelita, usted que tuvo 10 hijos, ¿no? Con 5 esposos. Abuelita, ¿usted por qué tuvo tantos hijos? Dice, no, es que en esos tiempos no era necesario. En esos tiempos, la sociedad determinaba de que no era necesario tener una carrera. Era lo que pasa mucho en Europa. En Europa se hizo una encuesta una vez preguntando a sus mujeres qué es lo que les hacía sentir plena.
Hace unos, ponte, 30 años, las mujeres respondían de que para que se sientan plenas era una numerosa familia. La mujer de hoy no responde eso. Por ejemplo, chicas, si les preguntamos ahorita que, ¿cuál es la meta para sentirte plena el día de hoy? Satisfecha, ¿no? Ya vivía, suficiente. ¿Qué nos van a responder? Profe, estabilidad económica. Profe, exacto, muy bien, ahí está, ve, Adriana me ganó. Libertad financiera. Hoy la mujer no está buscando al príncipe azul, hoy la mujer está buscando al verde, ¿cierto? O sea, libertad financiera, pues. Y eso está ocurriendo. Y sabe que lo va a lograr, ¿cierto, chicas? Confirmen, confirmen. Y lo sabe que lo van a lograr, pero para eso hay una carrera. Y para eso hay un tiempo que dedicar. Pero lastimosamente no se va a lograr de la noche a la mañana. Algo que va a costar. Y mientras avanza esto, también tu edad avanza. Y tu edad fértil se termina. La razón de por qué cada vez tenemos menos niños. Y ojo, no solamente las mujeres están con la idea de no querer tener niños, sino también los varones. Hoy los varoncitos también estamos con la idea de no tener niños. Principalmente la generación actual. ¿Por qué? Porque la generación actual es muy distinto a la generación del papá o de la mamá o del abuelo. Pregúntale al abuelo, abuelo, usted a los 40 años, como mi papá, ¿qué estaba haciendo? Tu abuelo te dice, "Pues, a los 40 años ya estaba invadiendo mi segunda casa, ya estaba teniendo hijos con mi cuarta esposa". Así era el abuelo a los 40 en su época. Los 40 con tu papá, ¿cómo es con los 40 con tu papá en la actualidad? ¿No? De repente, papá ya tiene libertad financiera, ya está quizás dándote un mejor estilo de vida, te está dando estudiar en una academia no es nada barata, obviamente, entonces está invirtiendo en ti, tiene una responsabilidad. Sin embargo, el joven de ahora, 20, 30 años, me incluyo en la mancha. Los jóvenes de ahora, chicos, no estamos con la cuarta esposa, ya con el quinto hijo. No estamos con un hijo y tratando de llevarlo a la universidad, sino el joven de ahora, ¿qué hace? Bueno, el joven de ahora, ¿qué hacemos, no? Estamos con los animes, ¿no? Uy, se estrena. Yo cuando fui a ver Dragon Ball, chicos, recuerdo, fui a ver Dragon Ball. Por no decir todos, la mayoría era adulto. No vi niños, no vi niños, chicos, no vi niños. Todos eran adultos. Por ahí uno que otro, ¿no? Que llevó a su hijo. Pero esa es la generación actual. Los jóvenes adultos de ahora queremos expandir la adolescencia. Y eso hace que acá, chicos, entonces no queramos tener niños. Y eso está ocurriendo a nivel nacional. A nivel nacional el hombre tampoco quiere tener niños. Si así es en Perú, imagínate donde la cultura de esto es más usual, tipo Japón. En Japón, por ejemplo, las mujeres aceptan que sus parejas, sus novios, tengan más de una novia. ¿Por qué, profe? Porque los varones no quieren tener, los varones no quieren tener relación con una mujer. Profe, entonces con un hombre, no, tampoco. Simplemente no quieren interactuar con el género opuesto. Esto se está viendo mucho en Japón, esto se está viendo mucho en Rusia. Hay países que ya están registrando que por más que haya varones, los varones no quieren registrarse, no quieren interrelacionarse con mujeres. Y eso pasa justamente porque prefieren estar con una mayor libertad, quieren pensar en ellos mismos, el dinero lo queremos gastar solamente en nosotros. Ojo, es algo real, es algo que está pasando. En Perú todavía no es tan extremo, pero en otros países ya se nota. En Rusia son las mujeres quienes invitan a los hombres a salir, porque el varón no quiere salir sencillamente. Claro, chicos, imagínate, ya está pasando en el mundo algo que tú veías de repente como algo ficticio. Y eso está ocurriendo con la demografía, justamente. Ahí está. Crimen o oye, castigo, dice por ahí. Bueno, no sé, no sé.
Pero ya, pues chicos, Wikifacto dice. Entonces, eso es lo que está pasando, pues chicos. Imagínate, Mijael, ¿no? Dedicar parte de tu dinero, no, todo para ti, ¿cierto? Todo para ti. Claro, entonces, eso es lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿ya? Eso es lo... Oye, ahí está Raylan con un flash grandote. Muy bien, muy bien. Muy bien, creo que tengo que hacer un cambio en mis planes de turismo. Dice, claro, Mijael, ahí está, te espera Japón, te espera Rusia. La tasa de natalidad, por ende, también está bajando, pues. La población relativa aumentó a 24 habitantes por kilómetro cuadrado a nivel nacional y la población absoluta también ha aumentado. Ahí está. Claro, Mijael. De repente ya, ¿no? De repente llegas con una cultura japonesa. Claro, el profe dice, ¿quién quiere gastar un sueldo solo en la academia? Dice, pobre mi papi, dice por ahí, claro, claro que sí, chicos, claro que sí, y es un esfuerzo, pues. Pero papá lo hace con orgullo, papá lo hace con muchas ganas, créeme que sí. Claro, papá lo hace con mucho orgullo, chicos. Sí, sí, sí. Yo recuerdo, yo recuerdo, chicos, hace unos años, ¿no? A veces cuando yo coincidía, porque a veces de la universidad yo llegaba a la casa, y a veces coincidía con mi papá porque utilizábamos la misma ruta, y a veces coincidía, ¿no? Y me preguntaba, y Daniel, ¿cómo te va en el colegio? Y yo le decía, ¿qué colegio? Le digo, ah, ¿verdad? ¿Estás en la universidad? Sí, le digo, estoy en la universidad. Y me preguntaba, ¿no? ¿Cómo te va en la universidad? Para él no crecí, ¿no? Y siempre era el colegio. O cuando, y ya cuando aprendió ya, porque mi papá nunca estudió, nunca llegó a estudiar algo, pero recuerdo de que a veces ya hasta me presumía, ¿no? Oye, en la calle, no estás en público, y yo siempre he sido muy callado, así que nunca me ha gustado, yo nunca me vas a ver ahí en la sala de amigos, ¿no? Ah, soy de San Marcos, ¿no? Nunca, la gente ni siquiera sabe a qué me dedico. Y, y recuerdo a mi papá siempre llegaba, ¿no? Y decía, oye, estaba en el mercado, no sé, ponte, ¿no? O cualquier lugar así. Y decía, ¿no? ¿Y cómo está yendo en San Marcos? Y, ¿no? Y como la gente voltea, ¿no? San Marcos, ¿qué? ¿Estudias en San Marcos? Oye, eres mi vecino, te conozco de toda la vida. ¿Estudias en San Marcos? Sí, ya egresé ya hace como 5 años, pero para mi papá siempre sigo en San Marcos. Entonces, así fue, chica. Entonces, siempre, créeme, para papá siempre vas a ser ese pequeño. Para papá siempre vas a ser ese pequeño. No, bueno, lastimosamente ya papá falleció hace 3 meses, creo, recién acaba de fallecer. Pero entenderán, chicos, de que hay cositas de que uno lo lleva, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú vas y por más que papá te pudo dar la oportunidad a ti, que él no pudo, entonces te sientes orgulloso, ¿no? Ah, ya, oye, logré tu sueño, mira, ingresé a San Marcos, ¿no? Terminé una carrera, mira qué bacán, ¿no? Claro, y papá siempre te va a presumir, ¿ah? Siempre vas a ser el pequeño. Entonces, chicos, a eso me refiero con la tasa de fertilidad, que se refiere a la poca cantidad de niños. Y hoy las familias que tienen niños, hoy las familias que tienen hijos son planificados. Claro. Tú pregúntale, Mijael, mamá, ¿fui planificada? Y te va a decir, claro que sí. Te estamos esperando, te va a decir. Eso pasa acá. Claro que no, dice, no. No, dice, cuando yo tendré que hacer mi tour por la Facultad de Humanidades. Ah, ya, bueno, por la zona asmática. Fui accidente, dice, no, ¿cómo que accidente? No, no, no. Entonces, chicos, suele ocurrir, pues suele ocurrir. Ahí está. Entonces, ya sabes un poquito más de la tasa de fertilidad. Pero vamos a llegar ahora a la otra parte. Así como nace, también hay población que muere. Entonces, un amarre, dices, a una venganza. Fue un cerrando etapas, dice. Esa gente. Muy bien, chicos. Suele pasar, suele pasar. Muy bien, muy bien. Vamos con las 5. En las 5 vamos a hablar de la tasa de mortalidad. Entonces, cuando hablamos de la tasa de mortalidad, ole, tasa de mortalidad, se refiere a la cantidad de defunciones que hay. Ahí está, la cantidad de defunciones. Entonces, vamos a decirle así.
Muy bien. Entonces, la Wikifacultades. Entonces, dile así. La cantidad de mortalidad se refiere a la cantidad de defunciones, a la cantidad de muertos. Profe, muy frío, profe. Ah, como los muertos. Ya ponle así, defunciones. Es la cantidad de defunciones en un año por cada 1000 habitantes. Es la cantidad de defunciones en un año por cada 1000 habitantes. Por cada 1000, pues. Por cada 1000 habitantes. Por cada 1000. Y la fórmula va a ser la misma. ¿Cómo que la misma, profe? Sí, ahí está. Pero si eso no tendría en cuenta. ¿Qué? Ya. Es lo mismo que la tasa de nacimiento, que natalidad, pero cambiado por muertos. Entonces pone, la tasa de mortalidad es igual a las defunciones, a los muertos, sobre la población. Y esto lo vas a multiplicar por 1000. Ya está. Queda. Ahora, ¿qué está pasando en el Perú entre el año 2007 al 2017? Si vamos de un censo a otro censo, chicos, la cantidad de tasa de mortalidad en el Perú ha disminuido. Ojo, estoy hablando entre el censo 2007 al 2017. Si comparamos los dos censos, la tasa de mortalidad ha disminuido. Si la pregunta viene como para los chicos que ya vino en el área A, ¿cuál fue la pregunta por allá? Fue qué está ocurriendo con ciertas tasas, y una de ellas era la tasa de mortalidad, pero en los últimos años. En los últimos años la tasa de mortalidad está aumentando. Profe, entonces no entiendo, ¿está aumentando o está disminuyendo? Si te preguntan, según el último censo, porque ahí estamos comparando hasta el 2007 y el 2017, según ese censo, la población, la tasa de mortalidad está disminuyendo. Pero en los últimos años hemos tenido pandemia, hemos tenido COVID, entonces eso ha generado que haya una alza de tasa de mortalidad en los últimos años. Como ves, no es lo mismo. Una cosa es en los últimos años y otra cosa es entre censo y censo. Por si acaso, ya tendremos datos para el siguiente censo, pues, ¿no? Ustedes van a dar en marzo el examen, así que posiblemente, chicos, ya tengamos datos más reales, ¿no? Pero esto no va a cambiar. La población, la tasa de natalidad, esto no cambia. La que sí podría modificar sería acá nomás. Y acá un par de cosas ahorita vamos a ir. Siguiente censo. Siguiente indicador. También, chicos, tenemos que mencionarte de algo llamado esperanza de vida. ¿Has pensado cuántos años vas a vivir? Dice, ¿cómo que en marzo, profe? Es que tengo que ingresar, me botan en mi casa. Ah, ¿vas a postular ahora? Uy, pero falta 2 semanas, creo. Ya, número 6. Esperanza de vida. También le llaman expectativa de vida. Le puedes llamar esperanza de vida o le puedes llamar expectativa de vida. Acá es cuántos años vas a vivir. Dile entonces, dile que es la cantidad de años, es la cantidad de años que esperamos vivir, que espera vivir un recién nacido, que espera vivir un recién nacido. Ahí está. Entonces, chicos, es la cantidad de años que esperamos vivir. ¿Cómo sabremos cuántos años vamos a vivir? Va a depender. Hay países donde se vive más y hay países donde se vive menos. ¿Pero de qué depende? Depende de cuál es tu calidad de vida. Ahora, ¿cómo se mide la calidad de vida? ¿Cómo se mide la calidad de vida? Se mide con algo llamado IDH. ¿Qué significa eso? Índice de Desarrollo Humano. Con el índice de desarrollo humano podemos calcular la calidad de vida. Vamos a tener tres pilares. ¿Cuáles son los tres pilares? El primero es el ingreso per cápita.
es el dinero. Chicos, cada vez más familias en el Perú ganan un poco más. Es decir, que el ingreso aumenta. El ingreso, mientras más aumente el ingreso de dinero en la casa, podemos dar una mejor calidad de vida. Prueba de esto es que ahora tenemos una mejor educación. Claro, papá hace un esfuerzo para tener una educación para ti. En mis tiempos, todos los amiguitos del barrio éramos de un colegio estatal. Uno por ahí era de colegio particular, dos máximo colegio particular, pero era raro. Todos éramos de colegio estatal, así que los amigos del barrio eran lo mismo del colegio, porque todos en la misma condición económica, pues. En cambio, estoy seguro que muchos de ustedes, si pasó por colegio estatal, fueron menos. Cada vez fueron, ¿qué cosa? Más de lo de colegios particulares. Y quizás un colegio particular por allá, después te cambiaron por allá, después te modificaron por allá, y así tuvieras en los diferentes colegios. Entonces, eso pasa, la educación es mejor. Y si en el caso no fue contigo, porque eres el hermano mayor, sí lo fue con tu hermano pequeño. Tu hermano menor, que ahorita tiene 8 años, 9 años, desde el inicial está en privado, seguro, ¿cierto? ¿No? Entonces, eso suele pasar. Cada vez mamá y papá, las familias, tienen mayor dinero y pueden darle un lujo a sus hijos, que es estudiar además de forma privada. Me dijeron a mi fija, dice, mi colegio es religioso. Ah, ya, mira. Y también el tema de la salud. También el tema de la salud. Claro, lo bueno de estar en la costa es que la salud está por doquier. Si Alejandro se enferma, ya, vamos a la farmacia. Vamos a tomar tus pastillas. Ya, pero si es que es algo más grave, vamos a la posta. Más grave, vamos al hospital. Más grave, vamos a la clínica si no quiero hacer cola. Lo hay. En zona rural no pasa eso. En zona rural a veces pasa, chicos, de que tenemos un enfermo y hay que llevarlo a la posta más cercana. ¿Cuánto está? 10 kilómetros caminando. El enfermo no puede caminar. ¿Qué hacemos? Caballero, en una manta, en una frazada, hay que llevarlo cargando hasta la posta. Para que nos diga qué cosa. No, no, no podemos hacer nada acá. Llévenlo a la provincial. No se puede hacer nada en la provincial. Hay que llevarlo a la capital del departamento. Ya no se puede hacer nada. Hay que llevarlo a Lima. Así de difícil es en zona rural. Salud, si no me muero, no me atienden. Entonces, chicos, son tres pilares. ¿Quiénes van a vivir más tiempo? ¿Hombres o mujeres? Recordemos que la esperanza de vida en los últimos años ha estado mejorando también. Chicos, en el Perú van a vivir más las mujeres. Las mujeres viven más años. Sí, los hombres vivimos menos, claro. Ponte a pensar nada más. Ponte en la cuestión de cada uno de ustedes. Ponte en la casa. Los abuelitos. Hay una alta probabilidad que el abuelito ya no esté, que es la abuelita quien quedó. Se cumple. O en algunos casos es la abuelita quien cuida al abuelito, ¿no? Porque la abuelita llegó a sus 80 años con una mejor condición. Claro. ¿Y por qué pasó esto, profe? ¿Por qué los hombres viven menos? Los hombres viven menos porque su exposición, su trabajo, tiene mayor exposición. O sea, su trabajo está más expuesto al de la mujer. Por eso la esperanza de vida en el hombre disminuye ligeramente. Pero tampoco es que sea demasiado, no. En realidad no es tan excesivo. Las mujeres van a vivir, chicos, un promedio hasta los 80 años y los varones hasta un promedio de 76 años. El promedio en Lima es unos 75, el promedio en Lima es 78 años más o menos. Y el promedio nacional es alrededor de los 75 años. Ponle, cerca de los 80 años es la esperanza de vida en Lima. Y más con ustedes, pues chicos. Ustedes que son jóvenes, ¿cuántos años quieres vivir? Tú que haces ejercicio, duermes tus 8 horas, comes saludable, ¿no? Entonces tienes buena salud. O sea, estamos teniendo, chicos, en un momento vamos a vivir muchos años, pues. Dormir 8 horas, dice por ahí. Dice, en Año Nuevo su galón de Gadis. No, ¿cómo que ya fue? No, pues chicos, ustedes que van al gimnasio, hacen ejercicio.
Claro, estás activo. Claro, chicos. ¿Qué podemos registrar? Yo duermo 3 horas, dice. Provecho, provecho. Vamos con el siguiente indicador, tasa de masculinidad. Eso ya vino, pero en el área E. Tasa de masculinidad. La tasa de masculinidad se refiere a la cantidad de varones. Dice, ¿cómo que ir de mí? Posiblemente no, posiblemente no. Pero saben a caminar, pues chicos, saben a correr en las noches, ahí en las tardes, ¿no? Te pones tus audífonos, ya está ya a correr unos 10 kilómetros diarios. Claro, al menos, al menos. La tasa de masculinidad le vamos a decir que es la cantidad de varones por cada 100 mujeres. Es la cantidad de varones por cada 100 mujeres. Por cada 100 mujeres. Yo corro por San Marcos y no cuenta como carrera universitaria. Buena, buena, buena. Estuvo buena. La tasa de masculinidad, chicos, en el Perú es menor que la de mujeres. ¿Qué, profe, profe? ¿Me está diciendo que hay más mujeres que varones? Sí, en el Perú hay más mujeres que varones. Mejor, ¿no? Claro, chicos, mejor, mejor. Pero ahora tampoco es que sea excesivo, ¿ah? Tampoco es que sea demasiado, ¿no? De repente por ahí Cristian dice, profe, ¿cuántas mujeres me tocan? No, sino que no es que sea excesivo. Cierto, cierto, dice, claro. Sino que es mínimo, pues. Más o menos en el Perú hay 51% mujeres, 49% varones. O sea, entenderás que por cada 100, 51 son mujeres, solo 49 son varones. Tampoco es excesivo. Ahora, el departamento con más mujeres es Lambayeque, por si quieres ir al norte a regular esa tasa. Y la segunda es Lima. Claro, la segunda es Lima, pues. Ahora, de repente por ahí la tasa de masculinidad, ¿dónde es mayor? De repente las chicas, ¿no? Profe, ¿dónde hay más varones, profe? Como para escoger, dicen por ahí. Claro, diga, diga, dice Adriana. Por ejemplo, lo encontramos en el departamento San Martín, Ucayali, Madre de Dios. Ahí hay mayor porcentaje de varones que mujeres. Pero recuerda, varones entre comillas. O sea, el censo dice varones. Ahora, entonces ya entenderás. Muy bien, el censo dice varones. 8. El agua que dice. Muy bien. Índice de crecimiento. Ahí está. Sabe cosita. Wikidato dice. Muy bien, entonces, índice de crecimiento. Tenemos por acá al índice de crecimiento. Ya está. Ahora, ¿qué es el índice de crecimiento o tasa de crecimiento, como le llaman en algunos libros? El índice de crecimiento se refiere a la variación total de habitantes. Se refiere a la variación total de habitantes en una región determinada. Vamos a decirlo entonces. Es la variación, dile, es la variación, es la variación de la población, es la variación de la población en un lapso de tiempo. Los llaman así, en un lapso, en un lapso de tiempo. El tiempo puede ser entre censo y censo también, ¿ah? También puede ser cada año. Pero ¿qué está pasando con el índice de crecimiento? Chicos, el índice de crecimiento también está disminuyendo. Profe, ¿por qué disminuye? Disminuye porque recuerda cada vez hay menos nacimientos.
como cada vez hay menos nacimientos, es esa la razón de por qué se estaban observando entonces, chicos, todo este tema de un descenso, ¿no? Pero ¿cómo vamos a hallar la fórmula? La fórmula es así, otra vez. Vamos a decirle, la tasa de crecimiento es igual a la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad. Si tú restas lo que nace menos lo que mueren, a esa... Pero si te das cuenta, Mijael, las fórmulas están como los conceptos. No sé si te has dado cuenta, ¿no? Las fórmulas siempre van en base a los conceptos, así que por ahí sácalo. ¿Memoriza fórmula o memoriza concepto? Una de las dos. La tasa de crecimiento que vamos a observar acá se llama tasa de crecimiento natural. Algunos libros también le dicen vegetativo. Tasa de crecimiento natural o también llamado vegetativo. Natural o vegetativo. Ahí está. Ah, bacán, bacán. Pero la fórmula acá no está completa. Deme la fórmula, profe. Entonces, tienes que sumarle la tasa de migración. ¿Cómo que la tasa de migración, profe? Claro, es que también hay población que está ingresando al Perú. En los últimos años, nuestra tasa de migración, ¿cómo es? Positiva. ¿Por qué positiva, profe? Porque más personas ingresan de las que salen. La población que sale hoy ya no es la población que antiguamente se registraba en la década de los 90, parte del 2000. Mira, estoy seguro que acá, chicos, alguno de sus papás hoy ya no están en el Perú. Se fueron del Perú. Y si se fueron del Perú, chicos, confirma, quizás se fue a Argentina o se fue a Chile. La población de los 90 o 2000 no radican en Perú cuando migraron de acá por el tema del terrorismo y todo este tema y se fueron a estos países mencionados. Sin embargo, el joven que hoy sale del Perú y migra a estos países ya no va en búsqueda de trabajo para quedarse en Argentina, para quedarse en Chile. Hoy el peruano actual no hace eso. ¿Qué está haciendo el peruano actual? Va a estos países y va a estudiar, va a complementar sus estudios. Y una vez que termina, ¿qué hace? Regresa al Perú de nuevo. Eso es lo que estamos viendo. Hoy la población sale a seguir estudiando. Ya no sale a trabajar como antes. Pero cuando tengas la fórmula completa, a esto le vas a llamar la tasa real. La tasa real o también la tasa social. Ahí está. Pero esto con la fórmula completa. Profe, ¿quiénes están ingresando al Perú? Venezolanos. Recuerda que hay una gran alta tasa de venezolanos en el Perú con respecto a los demás migrantes. ¿Ya? Entonces, inmigrante es cuando ingresa. Emigrante es cuando sale. Inmigrante el que ingresa, emigrante el que sale. Profe, pero yo algún día voy a irme a un intercambio y me voy a ir a España, profe, un ciclo. Ah, entonces en ese caso tú estás migrando a España, pero para los españoles no eres un inmigrante. ¿Por qué no, profe? ¿Qué le hace un inmigrante como tal? Que el que viaja, viaja, pero sin saber cuándo regresa. Si tú viajas y no sabes tu retorno, entonces eres un inmigrante. Si tú viajes y sabes que vas a regresar, eres un turista. Por ejemplo, te fuiste a visitar la Catarata Iguazú al Brasil, pero hay que regresar, que dentro de 2 semanas hay examen de misión. Entonces eres un turista, porque sales y tienes que regresar. Entonces, los turistas, los conferencistas, los cantantes, los estudiantes de intercambio, esas personas no son inmigrantes. Pero, profe, están ingresando a un país. Sí, pero no se van a quedar. Solamente van a ir por un rato. Cuando Shakira vino al Perú, profe, entonces ¿es un inmigrante? No, no es un inmigrante. Solo es un turista. Vino y se fue. Eso pasa. ¿Cuánto es el lapso máximo? Un año. Dentro de ese año se puede llamar turista. Si pasa el año ya es un inmigrante.
Un inmigrante que es aquella persona que ingresa al país, pero no sabe cuándo va a regresar. Demografía sí es, demografía está en el segundo tomo. Muy bien. Profe, es que todo tiene su final, nada dura para siempre, dice. Claro, como tiene que ser, chicos. Entonces, hemos terminado con los indicadores y ahora vamos a hablar de dos cositas. Lo rural. Lo rural y la zona urbana. Entonces, chicos, en los últimos años, obviamente hemos visto cómo la población ha migrado desde la zona rural a la zona de la ciudad. Entonces, la zona rural, para hacerlo fácil, es el campo y la zona urbana es la ciudad. Ah, profe, entonces yo estoy en una zona urbana. Así es. Entonces, en una zona rural se dice que acá se vive de actividades agropecuarias. Normalmente, acá se vive de actividad agropecuaria. ¿Qué es agropecuaria? Agricultura y ganadería. En cambio, en la urbana se vive de los servicios, principalmente, de servicio y comercio. Claro. Pero, profe, ¿no puede pasar que una zona rural viva del servicio? Sí, sí puede pasar. Solo que en el Perú todavía no es tan difundido. Una zona rural, ¿qué servicios te podría dar? Turismo. Te podría dar restaurantes. Y se podría vivir. Hay países que viven solo del turismo. Sin embargo, pues para nosotros eso está muy lejos en la actualidad. ¿Qué más, profe? En una zona rural, la población es una población muy dispersa. O sea, no está concentrada. Es una población dispersa. Es una población adulta. Cuando fuiste viaje promo, ¿te acuerdas? Cuando fuiste viaje promo y llegaste a un pueblito, ¿viste que la población en la calle, en la plaza, era población joven de tu edad? Posiblemente no. La población predominante fue una población adulta, fue una población mayor. Y la población está dispersa. A veces pasa que en la sierra, he tenido el gusto de estar en zona andina, donde le dices al campesino, no, maestro, disculpe, nos han mandado a tal pueblo, ¿dónde está? ¿Podría guiarnos? Y te dice, claro, aquícito nomás. Y ese aquícito está 2 horas a pie. Entonces, eso suele pasar mucho en la sierra. La población está acostumbrada a caminar mucho porque la población es dispersa. No es como en Lima. En Lima la población está muy concentrada. La población en Lima tiene mucha densidad poblacional. Mi promo fue en Luna Guaná, dice. Asu. Bueno, Luna Guaná es como Chosica, pues. También acá, zona rural, tenemos una sociedad homogénea. ¿A qué se refiere con una ciudad, con una sociedad homogénea? Homogénea se refiere a que tenemos culturas muy similares. Tú le preguntas de repente a una persona del pueblo, le dices, maestro, disculpe, qué fiestas hay acá? Ah, te dice, mira, fiestas patrias, tenemos fiesta acá, hacemos corrida de toro, el 22 de octubre hacemos aniversario de la fiesta, sacamos a la Virgen tal, en tal fecha hacemos el Día del Campesino, o sea, te dan sus fiestas, sus culturas. Las casas se parecen todas y no hay una casa más construida que otra casa menos construida. El nivel socioeconómico se parece mucho porque todos se dedican a lo mismo. Hasta las mismas facciones características también son muy parecidas. Si yo te digo, y vemos una persona blanca quizás, digo, es peruano, lo vemos medio blanquiñoso. ¿Qué va a decir, profe? Ese cajamarquino, ve, profe. O sea, a eso nos referimos con una sociedad que son muy similares, son muy parecidos. Eso suele ocurrir. Eh, En cambio, en Lima no pasa eso, en zona urbana eso no pasa. En zona urbana la sociedad es muy heterogénea. Claro, imagínate tu casa que está ubicada en Caraballo, allá al fondo, cerca de Trapiche, con una casa en San Isidro. Es muy distinto.
Claro que sí, hay una población totalmente heterogénea. Claro. O de repente nuestras facciones mismas, ¿no? Tú vas al centro de Lima, de repente ahí te clasean, de repente por ahí, ¿no? De repente Luis Fernando un día entra a Plaza Norte y cuando está saliendo con su mochila bien chévere, el guachimán le dice, oye, a ver, tú joven, abre tu mochila. No, pero ¿por qué yo? No, es por seguridad, no te preocupes. Por seguridad. ¿Y por qué el señor no le hizo, o sea, abrir su mochila? No, es que el señor es blanco. O sea, ese, te- o sea, eso pasa, chicos. Seguridad de la tienda ahí. Eso pasa, porque somos una población heterogénea, pues. Pero eso es lo rico de nuestra sociedad. Tenemos una variedad cultural por esa razón. Claro, tenemos una variedad cultural. A esa sociedad se le dice así, sociedad heterogénea. ¿Y se debió a qué? A la migración. La migración que vino del campo a la ciudad. Nuestros abuelos generaron todo esto. Una consecuencia. Pregúntale a una persona en San Isidro si hay una yunzada, a un carnaval. Te va a decir, ¿qué es eso? Pero estoy seguro que al menos alguno de ustedes alguna vez ha estado en un carnaval, en una yunza, en una pollada, profe. Claro, eso es entonces muchas de las consecuencias. Entonces, una de las consecuencias que generó la migración de lo rural a lo urbano es que la capital, si esto es la capital, esto es nuestra Lima, la Lima antigua. Ponte la Lima en la década del 70. Claro, claro. La Lima en la década del 70, 60. La población empezó a llegar. Pum, 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 pum. Empezó a llenar Lima, pero no bastó. La población llegó más todavía. Y la población llegó, pum, 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 se fue al norte. Nació Caraballo, Comas, Puente Piedra, se fue al este, San Juan del Urigancho, El Agustino, la primera zona, por eso que esas zonas son muy peligrosas. Santa Anita, Atevitarte, Lurigancho, Chosica. Nos vimos al sur, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María, Lurín, kilómetro 40. Y al fondo, de Lurín al fondo hay nuevo distrito, todavía creo que hace poco he visto uno. Entonces, chicos, Lima creció por doquier alrededor de la capital debido a la migración. Entonces, ¿cómo se llama eso? A eso se le dice que gracias a esto apareció un cinturón. La consecuencia de la migración fue la aparición, la aparición de un cinturón urbano marginal, de un cinturón. ¿Cinturón por qué, profe? Porque está rodeando la capital, de un cinturón urbano marginal, urbano marginal. ¿Por qué? Porque rodeamos la capital. ¿Pero nos importó? No. Invadimos cerros, quebradas, desiertos. Ah, más bien todo lo contrario. Esto fue malo porque generamos zonas vulnerables. Zona vulnerable para un huaico, zona vulnerable para un terremoto, se produjo. También esto generó tugurios. ¿Qué son tugurios, profe? Tugurios es lo que también hemos provocado. Un tugurio es un conjunto de casas, pero que todavía son muy pobrecitas. O sea que no tenemos luz, agua, desagüe, como comenzaron nuestros distritos. Pregúntale al abuelo cómo era, si tienen alguna foto del lugar donde viven en la actualidad. Nuestras casas no eran de material noble, chicos. Claro, yo te digo porque yo las llegué a vivir todavía. Nuestras casitas eran de estera, claro, eran de estera. Nuestro techo no era de calamina, era de plástico azul. Cuando llovía, se hacía una bolsa ahí de lluvia. Nuestra puerta, de madera, profe, nada, era una calamina cortada. Nuestro candado, no había candado, era una cadena. Que por la pura lo ponían porque hacían hueco a la tierra y sacaban esa puerta. O sea, pero así eran nuestras casas en esos tiempos, pues. Claro, por dos a todo, dice. Ah, muy bien, también lo han visto. Muy bien, bacán, chicos, bacán, claro. En cambio, hemos ido mejorando, pues.
Nuestras casitas ya no fueron de estera, convertimos a triple A. Después pasamos de repente, no sé, a placa, profe, a placa. Ahora nuestra casita ya es de material noble, mayólica, ¿no? Todo, ¿no? Todo bien bonito, o sea, fuimos mejorando. Claro, yo también pasé esa transición también, chicos. Eso es un tugurio, un lugar sin seguridad ni nada vulnerable. Nuestros cerros mejoraron, Mijael, por dos. Pero también aparecieron hacinamientos. ¿Qué significa un hacinamiento? El hacinamiento consiste en que la población ahora está concentrada, vivimos concentrados. ¿Cómo es eso? Yo recuerdo, yo fui encuestador, chicos, en el 2007, o sea, hace muchos años. En mis tiempos, cuando yo encuestaba, en una casa solo había mamá, papá, hijos. En el 2017, ponte hoy, 2025, chicos, 18 años después de esto. En tu casa, si yo fuera el encuestador y voy a tu casa, voy a encuestarte el día de hoy. Pregunta, ¿veré mamá, papá, hijos solamente? Posiblemente no. Voy a ver sobrinos, voy a ver cuñados, voy a ver abuelos. La familia se volvió una familia compuesta. Exacto, Cristian, muy bien. Por ejemplo, cuando voy a visitar a la tóxica a su casa, chicos, su casa promedio es de 5 pisos. En el primer piso están los abuelitos, mamá y papá. En el siguiente piso hay un promedio de dos familias, dos hermanos mayores. En el tercer piso hay tres familias, tres hermanos mayores. En el siguiente piso hay dos familias más, dos hermanos mayores. Y el último piso es como para que cuelguen ropa, algo así. Te mencioné una casa, pero hubieron alrededor de unas 18 personas. Pobre encuestador cuando llegue a esa casa. Y no es un caso único. Las familias alrededor son casas de esa manera. Claro. Entonces, eso pasa porque en esta zona del centro de Lima, pues, en el centro de Lima, las casas tienen esa condición. En cambio, nuestras casas que vivimos en los conos, puede ser de 2 o 3 pisos y hay 2, 3 familias máximo. No es tampoco tanto. Si usted encuestara, dice, mi casa se encuentra en el armario. Se encuentra en el armario, dice. Ay, muy bien, Mijail. Entonces, vas a salir del closet. Vas a salir del closet, no te preocupes. Muy bien, muy bien. Muy bien. Listo, chicos. Muy bien. Listo, ya fue servicios sociales, dice. Muy bien, chicos. Listo. Pobre Mijail, dice. Muy bien, chicos. Saquemos su material y nos vamos con las claves. A ver, ¿cuál es el champazo? Dice. ¿Cuál de las siguientes opciones define correctamente este indicador? Ah, estamos buscando un indicador, ¿no? Ah, natalidad. En el caso de la natalidad nos referimos a la cantidad de hijos que hay durante un año, cantidad de nacimientos vivos durante un año. A eso se refiere con la natalidad. Dos, durante la clase de geografía el profesor pidió diferenciar dos conceptos básicos, interpretar la de población absoluta y la relativa. Y la diferencia es que la relativa se mide por habitantes por kilómetros cuadrados, es decir, que interviene el territorio. Dos, dinosaurio. Tres. Durante una conversación entre Sakura y Naruto, dice que Sakura sostiene que la primera etapa, estas condiciones sanitarias eran precarias en una transición demográfica. Sin embargo, también Naruto dice que creía que esta fase ¿qué es una transición demográfica? Por ejemplo, el Perú en los últimos años no está teniendo muchos niños, ¿cierto? Entonces la población no está creciendo tanto, ya no crece como antes. Entonces, ¿qué significa? El Perú ha entrado en una transición demográfica. O sea que la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad están generando cambios, cambios por algo social que ha ocurrido. Las mujeres no quieren tener niños sencillamente. Ya, entonces por eso. La uno. ¿La tasa bruta de natalidad era elevada debido a la falta de acceso a métodos anticonceptivos? No. Si aumenta la tasa de fertilidad,
Dice, la tasa bruta de natalidad era elevada debido a la falta de acceso a métodos anticonceptivos. Métodos anticonceptivos. No sabía que a Naruto le gustaba la geografía, dice. Entonces dice, con base a ello, el enunciado incorrecto sobre el indicador demográfico propio de esta etapa. La etapa bruta de natalidad ya era elevada. ¿Lo dice? A ver, ¿lo dice o no lo dice? A ver, vamos a ver. Naruto creía que esta fase moderna indicaban sociedad, pero sobre la etapa uno. Ah, de la etapa uno. La tasa bruta de natalidad era elevada debido a la falta de acceso a métodos anticonceptivos. Muy bien, entre los cerros. Muy bien, entonces, si buscamos incorrecta, veamos la segunda. A ver, en esta etapa la esperanza de vida era alta y la tasa de mortalidad infantil era muy baja. Sí, eso sí es correcto. Claro. La tasa bruta de mortalidad también era elevada, producto de la epidemia y hambrunas. Y eso sí es correcto, ¿no? La 3 sí es correcto. El crecimiento natural es muy lento, ya que hay un alto número de funciones. Sí. Entonces, chicos, acá la única incorrecta será la 2. En esta etapa la esperanza de vida era muy alta y la tasa de mortalidad infantil era muy baja. No, para que la transición demográfica se dé, tiene que ser alta natalidad y, disculpa, tiene que ser alta mortalidad y baja natalidad. Esa condición tiene que pasar. Lo normal es que hay una cantidad de niños, pero con transición baja. La cantidad de muertos aumenta. Por eso entonces vamos a marcar la única incorrecta, sería la B. En la pregunta 4, ¿la costa peruana concentra la mayor parte de población debido a su desarrollo económico? Sí. ¿La sierra peruana tiene alta densidad poblacional? ¿Presenta tierras fértiles y son industriales? No, nada que ver. ¿Y la población amazónica sí presenta una baja densidad? Sí. En la 4 dedo. En la 5 durante una clase, el país con mayores valores de ese indicador será enano. En la pregunta 6 durante una clase de migración se puede identificar cuál de los siguientes casos no corresponde a un ejemplo de un emigrante. Una mexicana se fue a turismo y se queda allá por simplemente para visitar. 7. Durante la clase de migraciones, docente explica entonces, chicos, ¿cuál de los siguientes grupos no se considera como inmigrante? A, un diplomático que se va a hacer un diplomado. O sea, que va a ir por un tiempo muy pequeño. ¿Cuál de los siguientes principales causas del porcentaje de la población en Lima? La migración que se dio del campo hacia la ciudad. En la 8 avión. Ahí está. Muy bien, chicos. En la 9 dice las correctas en las últimas décadas. La tasa de crecimiento se ha bajado. El descenso de la tasa de crecimiento también se ve beneficiada por la de educación. Y la mortalidad en zonas urbanas no ha provocado un crecimiento acelerado en zona rural. Entonces será la D. En la 10 durante una exposición del IDH, recuerda que el IDH tiene una alta tasa de natalidad en una región indicando automáticamente el mayor IDH de desarrollo humano. No. Donde hay mayor IDH siempre hay menos niños. Siempre es lo contrario. Donde hay una mayor calidad de vida, donde hay una mejor calidad de vida, entonces siempre hay menos niños. En los lugares más pobres es donde tenemos más niños, siempre lo contrario. Correcto. Madre Dios, Moquegua presentan, sí, menos población y la causa de bajo volumen poblacional se debe justamente a las barreras limitadas. 11 casa. En la 12 es casa. En la 13 es besito. En la 14 hablamos de una pirámide. Una pirámide, profe, ¿de qué, profe? Y en la 15 la clave es enano. Profe, no entendí la 14. ¿Cómo que una pirámide? Sí, lo que pasa es que hay pirámides poblacionales. Una pirámide tiene esta forma más o menos, mira, así, una pirámide. Y la pirámide está basada con dos columnas, una vertical y una horizontal. La horizontal nos da la cantidad de edades y la vertical nos da una cantidad de edades. Y la horizontal divide a la pirámide en dos partes, mujeres y varones. Entonces, dependiendo cómo cambia la pirámide, podemos dar indicios a qué está pasando.
Si la pirámide tiene esta forma, significa que la tasa infantil es muy ancha. Esto es típico de países tercermundistas, es decir, de países que no pueden controlar la tasa de natalidad. Pero si un país desarrollado tipo Alemania, tipo Francia, que como tienen la pirámide, no la tienen así en triángulo, su pirámide la tienen así, un poco distorsionada. Arriba bien ancha y abajo bien angosta. ¿Por qué abajo angosta? Porque no tienen muchos niños. ¿Por qué arriba bien ancha? Porque hay mucha esperanza de vida y los ancianos no mueren. ¿Qué es una transición demográfica? Cuando estamos en un proceso de cambio. Es decir, que ahora estamos así, lo que tiene Perú. Perú tiene una pirámide transitoria. ¿Qué significa? Que la parte media y la base parecen líneas rectas y la cúspide está un poco angosta. En algún momento vamos a pasar a ser una regresiva como Europa, pero en unos años todavía. Fuimos así hasta el 90. A partir del 2007 hemos sido regresiva y seguimos estando a la etapa regresiva para fortalecerla algún día. Pero hoy la pirámide peruana es una transitoria, es decir, que todavía tiene un proceso de cambio. Ahí está. Muy bien. Listo, chicos. Hasta acá. ¿Cómo vamos? ¿Entendieron? ¿Volaron? Quizás por ahí. No entendí nada, profe. No te preocupes. Estamos para eso. Listo. Entonces, chicos, ha sido un gusto. Nos estamos encontrando la próxima semana. Así que, chicos, cuídense y nos estamos encontrando en la próxima sesión. Nos vemos, Adriana, nos vemos Villarroel, nos vemos Cristian, nos vemos por ahí Adriana, nos vemos Mijael, nos vemos, chicos. Chao.